dice su bendita palabra así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra. Guíame, Señor, guía mis labios, Señor, mi mente, para poder, Señor, compartir este hermoso mensaje que usted ya ha tenido tiempo tratando en mi vida, en esto, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hablamos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Aleluya. Muchos me dirán en aquel día. Cuando la Biblia, hermano, habla referente de aquel día, está hablando precisamente del día del juicio, del día donde todos estaremos delante de Dios dando cuentas, ¿verdad?, de todas las obras que cada uno hizo. La Biblia dice en Apocalipsis 20:12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Aquí lo confirma, hermano, una vez más de ese juicio, el cual van a ser juzgados todos. Hay un juicio, hermano, que precisamente está reservado para todo el mundo, pero también, hermano, la Biblia menciona en Primera de Pedro que el juicio empezará por su casa. El juicio empezará con nosotros, con todos aquellos que creemos en su palabra, todos aquellos que vivimos, ¿verdad?, como cristianos. Primera de Pedro 4:7 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Entonces, si empieza con nosotros, dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen la palabra? Y sabemos cuál es el fin, porque la Biblia ya lo declara. La Biblia habla de que la voluntad de Dios es de que todos se salven, pero sabemos nosotros que no todos se van a salvar. ¿Estamos? Cuando habla la Biblia, hermano, que dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Hay mucha gente que le llama al Señor Jesús Señor. En una ocasión Él dijo: ¿por qué me llama Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? Es inválido llamarle Señor, Señor y no obedecerle y no hacer exactamente lo que Él nos ha llamado a hacer. La Biblia nos enseña aquí, hermano, de que muchos pretenderán ser maestros o falsos maestros. En Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como no saben, seremos juzgados con más severidad. Nosotros que estamos compartiendo la palabra de Dios, hermano, y todo aquel que quiera enseñar la palabra de Dios, hay una advertencia. Y la advertencia es que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, los que enseñamos, va a haber un juicio más severo sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente la palabra de Dios. La semana pasada hablé que la arma más grande que Satanás tiene ya no es la mentira, sino es torcer la verdad. Y ahí es donde la Biblia habla de que en los últimos días vendrán muchos falsos maestros y falsos profetas, y engañarán a muchos. Y la Biblia señala que aún a los de la fe. ¿Por qué engañarán a los de la fe?
Porque precisamente hay muchos que oyen la palabra, pero no la estudian. Y usted no puede tener una relación con Dios fuera de su palabra, hermano. Amén. Es importante aclarar la diferencia entre una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la Biblia y el falso maestro. ¿Cometemos errores todos? Sí. Hoy estamos reaprendiendo, hermano. ¿Por qué? Porque en ciertas cosas nos equivocamos. Pero la Biblia señala de los falsos maestros y profetas. Y he aquí, hermano, lo que quiero hablarles hoy en este día. Porque en mi mente, hermano, yo quiero que nosotros entendamos y podamos separar precisamente lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Tenemos que llamar lo que es negro, negro, y lo blanco, blanco. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, hemos aprendido, hermano, de parte de Dios, precisamente nuestra identidad. Hemos aprendido cómo caminar como hijos de Dios. Estamos haciendo la obra de ministerio de Cristo. Hace un día, hermano, hace un tiempo atrás vino una persona que no pertenecía aquí a la iglesia, pero él quiso aprender identidad, quiso aprender precisamente qué era lo que Dios le había dado. Y empezó él, hermano, a compartir la palabra de Dios y empezó a orar por los enfermos. Y él, emocionado, hermano, contento, fue con su pastor y le dijo: pastor, fíjese que oré por esta persona y Dios lo sanó. Y el pastor, en lugar de motivarle la fe, hermano, le dijo: ten mucho cuidado porque también Satanás hace milagros. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender con quién estamos hablando. Porque si ese pastor supiera que era su oveja, no tiene por qué dudar de él. Si él es el que lo está formando, él es el que lo está instruyendo, él es el que le está dando precisamente la palabra de Dios. Y lo que pasa, hermano, de que hemos malinterpretado ciertas escrituras que en la Biblia habla. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, habían varias señales que aparentemente dicen son, por ejemplo, cuando Moisés tiró la vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. En ese momento los brujos, los hechiceros que estaban al lado del faraón, tiraron también sus varas y se convirtieron en serpientes. Entonces allí muchos dicen: ves, Satanás puede igualar las mismas obras de Dios. Y hoy, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en nombrar, porque hay mucha gente que está nombrando las cosas de Dios como si fueran del diablo. A Jesús, hermano, le dijeron igual: oye, dicen que tú echas a los demonios y sanas a los enfermos por Belcebú, por el príncipe de las potestades. Y Jesús le dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está ¿qué? Dividido. Mas si yo echo fuera a los demonios y sano a los enfermos por el dedo de Dios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces, la obra del reino, hermano, los prodigios del reino son muy diferentes a las obras de Satanás. Y tenemos que, hermano, nosotros poner un orden para poder señalar qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del diablo. En una ocasión le dijeron a Jesús referente a las cosas terrenales. Y le dijo: ¿a quién debemos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? ¿Verdad? ¿O a quién le debemos dar tributo? Y Jesús fue claro: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que entender qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del enemigo. Amén. Una diferencia, hermano, entre un maestro que se equivoca en la palabra es esta: el hermano está errado, pero tiene un corazón noble.
y está dispuesto para corregir sus errores y a ser enseñado en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Todos. Yo me he equivocado. Pero eso no me señala como un falso profeta. Y eso tampoco señala a las personas, hermano, que precisamente han enseñado algo equivocadamente. Si él es suficientemente humilde, él se va a humillar y va a reconocer su falta, va a reconocer, hermano, y va a corregir la enseñanza. Los falsos, hermano, maestros no admiten corrección, siempre tienen la razón y no es sumiso a la palabra de Dios. Es pretencioso y arrogante y da más importancia a las doctrinas de su organización, sus tradiciones y su mente en la Biblia. En otras palabras, es sabio en su propia opinión. No acepta, hermano, de que él está equivocado. Y aquí es donde nosotros, hermano, tenemos que ver bien, hermano, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, no es tan difícil de entender. El ser humano por sí mismo, hermano, no puede comprender toda la Biblia. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo, para poder guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios está aquí como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro amigo. ¿Para qué? Para asegurar, hermano, que nosotros vamos a llegar al cielo. También, hermano, dentro de nosotros Él ha depositado un cernidor espiritual, yo le llamo, que detecta precisamente lo que no es de Él. Y tenemos que precisamente, hermano, hacerle caso. Cuando algo en nuestro corazón no parece bien, en ese momento, hermano, pararlo. En ese momento dice, ¿sabes qué? Tenemos que orar, hay algo que no está bien. O pídele en ese momento dirección al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo, hermano, de un discípulo que estaba precisamente equivocado. No equivocado en que estaba enseñando algo mal, sino que él todavía no había recibido la revelación correcta. Y lo vemos en Hechos 18:24. Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino ¿de quién? Del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Era lo único que conocía. Todavía no había oído del bautismo del Espíritu Santo. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, que eran discípulos del Señor, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Le expresaron qué? Más exactamente, en otras palabras, le dieron la revelación, lo corrigieron, le dijeron, ¿sabes qué? Hay algo más que necesitas saber. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, ¿así se dice? Vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En otras palabras, ya después que recibió el mensaje, fue con denuedo y predicó la palabra de Dios tal y como era. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que aprendemos la sana doctrina, ¿verdad?
Vamos a regresar a Mateo 7:22. Habrán falsos profetas y falsos maestros que le dirán: Señor, Señor, pero no son reconocidos por Jesús. A pesar de que le digan Señor, Señor, no son reconocidos por Él. ¿Por qué? Porque Él les dirá: separados de mí, yo nunca los conocí. Y ellos le dirán: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero Jesús, una vez más, les dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. No dice hacedores del bien, hacedores de maldad. Y aquí, hermano, de esta escritura, hay quienes usan estos versículos para decir que todo lo que no pertenece a su denominación o grupo cristiano, o a su grupo, dirán que estos serán falsos profetas. Déjeme decirle, hermano, que no porque no vienen aquí a la iglesia, hermano, los demás cristianos que están en otras iglesias no son de Dios. Acuérdense, hermano, de que Dios está alcanzando al mundo entero. Hay otros pastores que están alcanzando gente que yo no puedo alcanzar. Y yo estoy alcanzando gente que ellos no pueden alcanzar, pero todos estamos trabajando en la misma misión de alcanzar al mundo para Cristo. ¿Estamos? Pero también hay quienes confunden esta enseñanza de Cristo en cuanto a los milagros y señales en la iglesia. Piensan que las manifestaciones de tales señales representan la obra de falsos profetas y maestros. En otras palabras, hay personas que hoy en día no creen en los milagros. Hay personas que dicen: no, eso pasó en los tiempos de Jesús. Cuando el último discípulo murió, cesaron los milagros, cesaron los prodigios. Cuando Jesús dijo, hermano, cuando le dijo a los discípulos de que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y estas señales seguirán a quienes, los que creen. Y luego señala ciertas cosas que iban a estar haciendo, que iban a estar echando fuera demonios, que iban a estar hablando en lenguas, y que si ponían manos a los enfermos iban a ¿qué? A sanar. Cuando el Señor dio la orden: ve tú a ser otro discípulo, lo que le estaba diciendo a Pedro, a Juan y a cada uno: ve a ser otro Pedro, ve a ser otro Juan, ve a ser otro como tú. Y nuestra meta hoy en día es ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En Lucas 9:49, este versículo que les voy a leer ahorita, hermano, es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, hermano, cuando Él estuvo predicando, muchos se unieron a su grupo, muchos estuvieron escuchando. La Biblia dice que habían hasta 500 discípulos, había multitudes que lo seguían. A pesar de que no eran de los 12, hermano, eran seguidores de Cristo. Entonces aprendieron, hermano, ciertas cosas del Señor Jesús. Aprendieron ciertas cosas cuando vieron a los discípulos ir a predicar. Acuérdate que habían 72 cuando el Señor los envió de 2 en 2. No nomás los 12, de 2 en 2. Y aquí en esta escritura, en Lucas 9:49, dice: entonces respondió Juan y le dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no siguen con nosotros, no están con nosotros. Y Jesús les dijo: no se los ¿qué? Prohíbas, porque el que no es
contra nosotros, por nosotros es. En otra traducción dice: no se lo prohíban, porque quienes no están en contra de ustedes realmente están al favor de ¿quién? De ustedes. Porque una vez más vamos a ir a esa escritura que Jesús dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Solamente un hijo de Dios puede expulsar los demonios. Ahora, hay brujos y hay precisamente falsos maestros, ¿verdad?, que usan precisamente esos demonios, y lo único que hacen es decirle: sabes qué, tú déjalo, pero voy a meter a otro. La casa tiene que estar llena de las tinieblas y no de la luz. Pues aquí vemos, hermano, que habían otros discípulos que no lo seguían, pero estaban haciendo la obra del Señor. Tal vez ellos lo vieron o lo escucharon de los otros discípulos, cómo echaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús, cómo sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice: hey, no porque no están con nosotros, están en contra. No se lo impidan. Esa palabra no se lo impida, ¿alguien me la puede interpretar? No se los prohíban. ¿Algo más? Déjenlos en paz. ¿Quién dice no está en contra de ustedes? Realmente está a favor de ustedes. Amén. Ahora, para poder comprender bien, hermano, lo que habla Mateo, tenemos que ir al contexto, hermano, porque muchas veces hay gente que, como les digo, usan escrituras, un párrafo, y lo tuercen. ¿Para qué? Para dejarle saber a la gente: ¿ves? ¿Verdad? Habían otros que también hacían milagros y no estaban con Jesús. No, aquí el Señor no le dijo que no estaban con Él. El Señor les dijo: ¿saben qué? No. Él lo reconoció. Él dijo: están a nuestro favor, no te preocupes. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Están haciendo la obra que yo les voy a mandar a ustedes a hacer. Y lo que están haciendo. En Mateo 7:15, hermano, vamos ahí, por favor. Porque leímos más adelante, pero vamos a leer desde el contexto para poder entender qué era lo que Jesús quería enseñarnos. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿De los quiénes? Falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, aquí el Señor, hermano, dice algo muy importante: que los falsos maestros y falsos profetas vendrán vestidos de oveja. En otras palabras, se parecerán a ti, hablarán como tú, tal vez harán las mismas cosas que tú haces, pero Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, para que ellos se vistan de una oveja, quiere decir que ya mataron una. Quiere decir que ya mataron un cristiano. Y vienen por más. ¿Ven? Vamos a seguir leyendo. Y luego el Señor da un ejemplo, hermano, que mucha gente pasa por alto. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los aborjos? Brojos. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. En otras palabras, hermano, si tú eres hijo de Dios, hermano, solamente esperamos de ti de que tú des fruto bueno.